Recuerdo cuando estaba en segundo de bachillerato y no tenía ni un duro. Y estaba hasta las pelotas de estar en casa de mis padres porque todo el rato sentía que estaba siendo controlado. A las 11 de la noche me llamaban para que volviera, si estaba con mis amigos no paraban de llamarme y tenía que joderme porque yo vivía allí, me ponían la comida, me lo pagaban todo y en definitiva eran mis padres, eran mi autoridad. Y si alguien me conoce, sabe que yo soy una persona que le encanta la libertad. Yo soy de esos que piensa que de piel para adentro mando yo. Y si alguien intenta imponerme algo a mí, me toca muchísimo las pelotas. Y ya desde bien jovencito, a los 16, 17, que esto estuviera pasando, me estaba empezando a tocar mucho la moral. Yo no quería ser una persona que estuviese siendo todo el rato controlado por otra, incluso aunque estos estuvieran siendo mis padres, porque sentía que estaba siendo un preso. Hasta que un día me cabreé precisamente por esto que pasaba siempre y me dije a mí mismo: necesito un trabajo. No puedo seguir dependiendo de mis padres porque me están jodiendo todo el rato. Y no quiero decir que esto fuese malintencionadamente. No, al final son tus padres, ellos quieren lo mejor para ti, quieren cuidar. No obstante, desde esa forma de cuidarme, a mí me estaba jodiendo mucho por dentro. Así que empecé a trabajar dando clases de guitarra, vendiendo en la calle e incluso después estuve trabajando de animador infantil. Y esto por fin me permitió comprarme mi primer móvil y comprarme mi primer ordenador con el que empecé a grabarme mis primeros beats. A los 21 me mudé a Madrid y a los 23 estoy gestionando 2 empresas. Y con mucha más capacidad económica de la que podía soñar en aquel entonces. En aquel momento en el que me cabreé porque estaba dependiendo de mis padres y decidí que necesitaba un trabajo. Por eso hoy te voy a enseñar las 7 lecciones que he aprendido durante todos estos años y que me han permitido llegar hasta donde estoy hoy. Y si tú estás aplicando actualmente alguna de las 7 que te voy a contar, déjame saberlo en comentarios, porque probablemente estés yendo también por muy buen camino. La primera es esa frase de el dinero no soluciona tus problemas. Esta es la mayor mentira que nos han vendido desde que somos pequeños. Frases como el dinero te hace infeliz, el dinero no soluciona todos los problemas, los ricos están amargados o son infelices, tendrá mucho dinero pero seguro que nadie le quiere, tendrá mucho dinero pero lo importante es tener salud y amor. Todas estas son frases de descerebrados que tratan de justificar sus pocas ganas de trabajar o su falta de cultura financiera con frases estúpidas o correlaciones que no tienen absolutamente nada que ver una premisa con la otra, como ligar el amor con el dinero o la felicidad con el dinero. Son diferentes energías que todas son deseables, pero que no tienen que ir ligadas o no tienen que ir de la mano porque sí. Literalmente el dinero soluciona muchos problemas, como por ejemplo vivir, tener un techo, pagar tus gastos, comprarte la ropa para ir vestido. Todo eso se soluciona con dinero. No obstante, tener solo las necesidades básicas cubiertas puede ser un foco de estrés, porque quizá tengas que estar todos tus días dedicándolos a trabajar para cubrir estas necesidades. Estamos hablando de personas que ganan dinero, que tienen trabajo, pero ganan muy poco. Por tanto, todo lo que ganan siempre va destinado a cubrir estas necesidades y nunca tienen ahorros, nunca tienen proyección a largo plazo, y esto puede ser una enorme fuente de infelicidad y de estrés. ¿Y cuál es la solución para no tener ese foco de estrés o tener ese foco de ansiedad? Ganar más dinero. Por tanto, el dinero sí que soluciona muchos problemas. Y sí, puedes tener poco dinero y ser feliz, o tener mucho dinero y ser infeliz. Todos conocemos casos así, pero puestos a preferir y sabiendo que no tienen relación las una con la otra, prefiero tener dinero y ser feliz. Y esto es algo que ya pensaba incluso antes de tener dinero, cuando estaba empezando a dar mis primeras clases de guitarra y estaba literalmente aquí. Y sigo siendo igual de feliz o más ahora que en aquel momento en que gané mis primeros 400 euros. Y esto mismo es la mentalidad que explica el punto número 2, los obstáculos versus las oportunidades. Las personas que tienen la mentalidad correcta para hacerse millonarios no se ahogan en un vaso de agua y ven los obstáculos como una oportunidad. Hace poco escuchaba a un gran empresario que hablaba precisamente de esto, que aprovechaba el síndrome del impostor para ser todavía mejor en eso que hacía, para darse cuenta de que no es lo suficientemente bueno en cualquier sector, lo cual usaba como gasolina para ser todavía mejor en aquello que hace. Cuando algo te da miedo y sientes que se viene un gran problema, que es que te va a llevar a la quiebra, no es imposible de superar. Lo único que ocurre es que no sabes cómo enfrentarlo porque nunca te has enfrentado a eso. Entonces ahí es cuando viene ese obstáculo o ese síndrome del impostor. Pero no es ni obstáculo ni es síndrome del impostor, es simplemente que jamás te has enfrentado a ese problema. En el momento en que te enfrentes a él, ya se habrá convertido en parte de tu vida. Y si en cualquier momento
en otra ocasión te viene este mismo problema, sabrías cómo utilizarlo. Precisamente este es el punto o la mentalidad a la que tenemos que llegar con esto. Cuando tengas un obstáculo, piensa, si hubieras superado ese obstáculo 1000 veces, ¿lo verías como un obstáculo o lo verías como algo más en tu vida? Seguramente algún día, cuando empezaste a montar en bici, te caíste 1000 veces, pero hoy montar en bici no lo ves como un obstáculo. Y esto mismo pasa con cualquier obstáculo que te puedas encontrar en la vida. Por tanto, los obstáculos no existen. Existen oportunidades para ser mejor en lo que haces. Por ejemplo, cuando estaba en Madrid y estaba trabajando como freelance, me salió un competidor que se llevó a todos mis clientes. Y tan solo me quedé con uno. El casero justo nos acababa de subir el alquiler 100 euros y yo tampoco es que estuviese generando un excedente de dinero que me diesen igual esos 100 euros de subida en el alquiler. Yo no pensé en cabrearme. Joder, es que apareció esta persona, es que me lo ha quitado, es que ahora qué voy a hacer. Eso sería precisamente lo incorrecto. Recuerdo que en aquel momento lo que yo pensé fue, si esta gente se ha ido, es porque yo estoy haciendo algo mal, es porque mi servicio todavía no vale el precio que yo quiero que valga, o no soy todavía lo suficientemente bueno en esto que estoy haciendo. Tengo lo que me merezco y por suerte todavía me queda un cliente, no me he quedado en cero. Y eso fue precisamente lo que hice. Me impliqué con ese cliente, le di los mejores resultados, dándole los mejores resultados, implicándome más, aprendí mucho más sobre mi trabajo, me hice todavía mucho más experto. ¿Y eso qué fue lo que consiguió? Que año y medio más tarde, todos esos clientes que habían dejado de trabajar conmigo, había empezado a dar unos resultados tan buenos que todos volvieron a mí. Y no solo volvieron todos, sino que mucha gente que jamás había trabajado conmigo y que habían estado con esa competencia, decidieron abandonarla para empezar a trabajar conmigo, además de muchos otros que jamás habían contratado este servicio y empezaron a venirse conmigo. La moraleja de todo esto es que no hay obstáculo que sea imposible de superar. Como decía mi madre, no hay mal que 100 años dure. La tercera lección es que prioricen la compra de activos largoplacistas, de activos que produzcan. Cuando empiezas a ganar dinero, lo más común que hace todo el mundo es empezar a comprar cosas que no producen nada. El coche, ropa, cenas, salidas, fiestas o en el peor de los casos, sustancias que merman tu capacidad productiva. Todo esto genera un gasto altamente improductivo y esto viene de tener una muy baja cultura financiera. Y de hecho, este es el paso más importante porque es el que produce que llegues a ese punto en el que hablábamos antes de los ricos infelices, ya que no están pensando en producir, sino en satisfacer todo el rato sus necesidades rápidas e instantáneas, tanto para el rico como para el pobre. En vez de eso, lo ideal para hacer cuando estás ganando dinero es utilizar todo ese excedente de dinero que estás haciendo en ponerlo a trabajar en activos que sí produzcan, como rentas, inversiones, fondos o incluso relojes también pueden ser considerados activos que producen porque mantienen su valor en el tiempo. Y de hecho no me quedaría solo ahí. Libros, formación o nuevos trabajadores en tu empresa, todo eso son inversiones en activos que producen y no son solo gastos improductivos como el coche. La moraleja de todo esto es poner el dinero a trabajar para ti y no tú a trabajar para el dinero. Sé que esto es un cliché que se ha estado escuchando mucho en los últimos años en redes sociales, pero es real, el dinero tiene que trabajar para ti. Y para que el dinero trabaje para ti, debes ponerlo en sitios donde produzca y no en sitios que mermen tu capacidad de ahorro o tu felicidad. Y sí, matizando en una de estas partes del punto anterior, encontramos la lección número 4. La educación nunca termina y siempre hay algo nuevo que aprender. La mayoría de personas terminan sus carreras y fin. He llegado a los 25, he acabado mi etapa como estudiante, empezamos a trabajar y me olvido de que existan avances, empiezo a deteriorar poco a poco mi cerebro. Hasta mi jubilación o hasta que me muera, ni me formo, ni aprendo, ni hago por hacer absolutamente nada con mi cabeza. Y esto es lo que diferencia en gran medida a la gente que gana dinero de la que no. Las personas que están en los puestos más altos de cualquier empresa o incluso a dueños de grandes empresas, los vas a ver que siempre están queriendo aprender lo último, porque saben que implementando lo último en sus negocios van a producir mucho más. De hecho, fijaos en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 50 años. Internet, la sociedad, inteligencia artificial, todo ha cambiado radicalmente y podemos encontrar a personas con 70 muy adaptadas a todo lo que se está viviendo hoy, con móviles, sabiendo manejarse bien por internet, por redes sociales, y a gente con 50 completamente analfabetas de lo digital. ¿Por qué? Porque han sido personas
que no se han adaptado al cambio, que han preferido quedarse en eso que aprendieron hasta sus 25 y fin. Y ser una persona desactualizada, que no vive en un aprendizaje constante, hace que tu valor como profesional cada vez sea menor. Y desactualizada no me refiero a que no escucho las noticias o a que no me he enterado del terremoto que ha habido en no sé dónde. Desactualizada me refiero desactualizada de verdad, que no sabes buscar información, que no sabes las últimas tecnologías que están apareciendo, que no conoces ni un mínimo sobre un tema o sobre otro. Y lo que necesitas para conseguir esto es incluir cada día piezas de contenido educativo. Cuando en tus tiempos muertos vayas a elegir un vídeo improductivo o una actividad improductiva, mientras comes o mientras haces cualquier cosa, pues elige muy bien el tipo de contenido que consumes. Elige un podcast, elige un vídeo formativo, como por ejemplo este. Puedes suscribirte a este canal en este preciso momento. Y no quiero decir que tampoco puedan verse series o que no puedas tener momentos improductivos en los que no estás haciendo absolutamente nada. También puedes tener momentos de ocio, pero tienes que ser mucho más eficiente con qué inviertes tu tiempo. Te pondré un ejemplo muy fácil. Si destinas todas tus tardes a jugar al Fortnite, ¿qué ventajas competitivas crees que ibas a tener frente a una persona que destina 2 horas de su tarde a leer libros? Literalmente no tienen ninguna. Y luego son este tipo de personas las que van por ahí diciendo que fulanito ha tenido suerte o frases estúpidas por el estilo. De hecho, había una frase que me gustaba mucho y decía que la suerte solo se da cuando se encuentra con la preparación. Y esto es completamente cierto. La lección número 5 es que nunca te compares con otros. Compararte con los demás puede ser una de las mayores fuentes de estrés y de ansiedad y que en consecuencia hacen que avances mucho más lento en tu proceso. Esto es porque vemos las vidas de otras personas, pero solo lo que esa persona nos permite ver. Por lo general, la parte bonita, la parte que siempre mola de la vida de una persona. Y esto no es real. Todos tenemos problemas, todos tenemos partes sucias de nuestro día que no enseñamos a nadie y solemos tender a compartir solo lo bonito. Y de hecho, aquí viene lo curioso, y es que comparamos esa parte bonita de la vida de una persona no con nosotros, sino con nuestro momento emocional actual, que normalmente tiende a ponerse a comparar cuando nuestro momento emocional actual está en peor estado. Es decir, estamos mal y nos comparamos con alguien que está bien. Con lo cual, tu cerebro, que le gusta ir al mínimo esfuerzo y a la mínima energía, lo que hace es hacer una comparación en el que llega a la conclusión de que él bien y yo mal, él se lo merece, yo no me lo merezco. Y eso que sepas que no es real y es lo que empieza a provocarte esa ansiedad. Para solucionar esto, lo que yo propongo es hacer una comparación, pero contigo mismo, con tu yo del pasado versus tu yo actual. Y en cualquier caso, si notas que hay algo peor, sabes qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo, porque ya pasaste por ahí antes. Segundo, que sabes cómo tienes que arreglarlo porque ya pasaste por ahí antes. Por tanto, ya no es ninguna fuente ni de estrés ni de ansiedad porque sabes precisamente lo que tienes que hacer. Simplemente te tienes que poner en marcha a hacer eso. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esta sería la lección número 6. Estar en ambientes de negatividad solo te hará continuar o perpetuar ese estado de negatividad que ya tienes. Y cualquier cosa que quieras hacer te parecerá imposible, con frases como la economía está muy mal, esto no es para mí, siempre tengo mala suerte, no puedes hacer dinero si no vienes de una familia rica. Todo esto son frases de negatividad de personas que no se creen capaces o no se creen con la capacidad suficiente como para conseguir lo que ellos quieren. Todo esto te llevará a paralizarte y a convencerte a ti mismo de que todo es imposible, entrando en esa dinámica todo el rato de la cual jamás vas a ser capaz de salir. Sin embargo, fíjate qué pasaría si te juntases con ambientes donde hay mucha más positividad, donde se hablan de proyectos, donde se hablan de nuevos negocios, donde se hablan de inversiones, donde se habla de éxito. ¿Qué crees que sería de ti si te moviese en esos ambientes? ¿Qué es lo más probable que podría pasar? Y en realidad es mucho más sencillo de lo que piensas. Toda esta gente que tienen ese tipo de mentalidad, sus frases que se le vendrían en este momento es: yo no tengo acceso a esos círculos son para familias ricas, es imposible que yo acceda ahí, jamás me aceptarían porque yo no tengo nada que ofrecer. Y es verdad, jamás te iban a aceptar en un sitio en el que no pintas nada o no tienes nada que ofrecer. Pero aquí viene la buena noticia: suscribiéndote a canales como este, tendrás siempre acceso a círculos con esa mentalidad, tanto en la caja de comentarios como en la comunidad, como viendo simple y llanamente estos vídeos. Todo lo que te proporciona cualquier red social que te sugiere que veas porque tiene algún tipo de inquietud en tu vida, todo eso son precisamente esos círculos. Y gracias a internet todo eso lo tienes gratis, sin tener que irte a ningún congreso, sin tener que pagar ninguna membresía de nada. No, literalmente es gratis
lo tienes a tu alcance y si no lo estás haciendo es porque no quieres. De hecho, simplemente suscribiéndote a este canal, automáticamente YouTube va a empezar a recomendarte muchos más vídeos y no solo va a empezar a recomendarte nuevos vídeos míos, sino que te va a empezar a recomendar vídeos similares. Por lo que no solo estarías entrando en un círculo como es mi comunidad, sino que estarías entrando en muchos círculos, en muchos ambientes y pudiendo nutrirte de muchas más personas con conocimiento diferente al mío. Y eso es mucho más potente que arrimarte a una persona o que arrimarte a un círculo en concreto. Literalmente, así he empezado yo y así ha empezado cualquier persona que esté en el mundo de los emprendimientos digitales. Y ahora vamos a pasar a hablar de la séptima lección, que es la confianza en uno mismo. Probablemente la más importante y que engloba a todas las 6 anteriores que te he contado. Por lo general, todos tendemos a infravalorar. Es que no estoy preparado para hacer eso, o creo que todavía no soy lo suficientemente bueno para hacerlo, todavía puedo hacerlo mucho mejor por lo que no estoy preparado. ¿Y quieres saber la verdad? No eres lo suficientemente bueno, ni vas a saber si eres lo suficientemente bueno hasta que entres a mercado, hasta que te la juegues, hasta que te arriesgues a entrar. Pero es que hasta que no la cagues 1000 veces, no vas a ser bueno, y solo a partir de la 1001 serás el mejor. Y esto no lo vas a conseguir si no te arriesgas y no te quita ese miedo a es que todavía no soy bueno. No recuerdo quién fue, pero hubo un fundador de una gran compañía que dijo: si no te arrepientes de tu salida a mercado, es que saliste muy tarde a mercado. El día que yo decidí irme de casa, me quedé en cero y no tenía más dinero para mantenerme al siguiente mes. De hecho, he hecho la vista atrás y mis ingresos eran 0% estables para mantenerme viviendo en Madrid. Sin embargo, lo conseguí. Cuando empecé a captar clientes y a editarle su contenido, era terrible. Veo esos vídeos de hace muchísimos años atrás y dan asco. Si yo a día de hoy contratase un editor y editase los vídeos como yo lo editaba en aquel momento, literalmente estaría de patitas en la calle. Pero son fases por las que es necesario pasar para hacerte cada vez más fuerte. Al final la vida es como un videojuego y te vas haciendo cada vez más fuerte conforme superas todas las pantallas. Y como sabrás, nadie se pasa un juego a la primera. Has tenido que morir muchas veces en la misma pantalla para haber pasado a la siguiente, para así hacerte cada vez el personaje más fuerte. Recuerda suscribirte para mantenerte siempre en esa perpetua formación y en pantalla te estaré recomendando un muy buen vídeo para que sigas viendo. Yo me voy ya y chao, 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 chao.